Y por favor, me confirman que están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Sí la están viendo, niñas? Buenos días, tutora, sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les mencionaba, el día de hoy es un CIPAS, pues, digamos, dispuesto para que ustedes puedan resolver todas las dudas que tenemos ya en nuestra actividad final. Ustedes saben que es una guía, pues, mejor dicho, que la tenemos que abordar rápidamente, pero es una guía muy importante porque es el cierre de la actividad. Esta guía corresponde al caso 5, análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público del curso de contabilidad para la gestión pública. Como ustedes saben, en este periodo 803, pues la actividad no tiene sino solo una duración de una semana. Inició el miércoles 2 de agosto y pues finaliza ahorita el martes 8 de agosto. Esta actividad tiene 125 puntos, pero además es la prueba final del curso. Entonces, por eso pues es muy importante y en este espacio pues quiero que resolvamos las dudas que tengan. Entonces vamos a enfocarnos en el desarrollo de la guía punto a punto. Además, porque esta guía es una oportunidad que nos da el curso para hacer una revisión general de contenidos, como ya ustedes podrán haber visto los que han explorado y ya han presentado avances de la guía. Entonces, esta guía pues tiene como propósito el determinar la importancia que tiene la contabilidad pública y el análisis de los estados financieros preparados y presentados por todas esas entidades que pertenecen al sector público, particularmente las entidades de gobierno. Entonces es importante, además, en esta guía reconocer o resaltar ese papel que juega el modelo de control, el modelo estándar de control interno dentro de estas entidades para cumplir pues con las funciones o la misionalidad que tiene cada una de estas entidades. Esta actividad de forma individual solicita a cada uno de ustedes que primero pues se revisen los conceptos de cada una de las unidades, de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3, con el fin de que cada uno de ustedes inicialmente realice un análisis sobre los 4 casos que se han desarrollado hasta ahora. Entonces, ¿qué es importante acá? Vamos a tener unos aspectos en cuenta en este desarrollo de la guía. El punto nos habla de que todos ustedes deben realizar un análisis de lo desarrollado en cada uno de los 4 casos. Esto no significa que tengamos que hacer un documento donde ustedes me ubiquen los enunciados de las guías, o sea, por ejemplo, en el primer curso vimos el estado, en el segundo vimos el análisis financiero, en el tercero vimos, no, la guía no propone ir a tomar los enunciados de las demás guías en cada uno de los casos, sino lo que solicita es la revisión de lo que ustedes plasmaron en el punto a punto de la guía. Ahorita vamos a verlo rápidamente como una especie de tabla de contenido, en este caso para orientar lo que ustedes deben desarrollar. Entonces, ¿qué quiero dejarles claridad? Que este primer punto nos pide un análisis de lo que ustedes hicieron, ¿sí? De cada uno de los 4 casos. Entonces, no son los enunciados de las guías de aprendizaje, no es una tabla de contenido, ni se trata de dar cuenta de cuáles fueron los temas a grosso modo. Tampoco estos documentos pueden registrar una copia textual extendida. Esta recomendación se la quiero hacer a todos los grupos porque, como se han dado cuenta, algunos grupos están reportando índices de similitud altísimos con trabajos de periodos pasados, con trabajos que están bajándose de la web y eso es muy grave, chicos. O sea, eso de acuerdo al reglamento da lugar de una vez pues a que la entrega se considere plagio y que no pues se califique. De todas maneras, pues por el tiempo, porque ya estamos en nuestro cierre de actividades, a algunos grupos les he devuelto los documentos señalándoles pues ese porcentaje de plagio, pero incluso ustedes cuando cargan el documento pueden revisar o utilicen pues algún de pronto software de acceso gratuito que les permita verificar. Pero pues ¿cuál es la mejor práctica? El no tomar textual la información que están trasladando. Yo sé que ustedes están haciendo revisiones normativas, sé que están tomando marcos normativos para hacer los trabajos, pero la idea es que aunque el marco normativo está ahí y a nosotros nos parezca que tal cual se debe decir, intentemos hacer
un documento en el que tomemos lo que nosotros entendemos. Entonces, acá les traigo una recomendación para esta actividad de cierre e incluso para esos documentos que se han devuelto por el tema de plagio, en el que es muy importante tomar las ideas principales de cada una de las guías. Ahorita vamos a ver un recorrido de temas, pero también en los foros de aprendizaje yo intenté hacerles una especie de resumen de los principales temas que se han visto. Entonces, la idea es que ustedes tomen las ideas principales de cada guía, las ideas, no el tema, las ideas. Revisen los contenidos vistos desde los referentes teóricos y académicos y desarrollen con sus propias palabras un documento que exponga lo que se comprendió. Entonces, nosotros tenemos en la guía 1 que abordamos un tema de cómo comprendíamos la estructura del Estado, cuál era la función del Estado. Además, la guía nos pedía hablar de constitución política, porque la constitución política es nuestra norma de normas, ¿sí? Es de la cual se desprende cualquier decisión, cualquier marco legislativo que en el Congreso se llegue a aprobar. O sea, cualquier ley que se saque en Colombia no puede ir en disonancia con la constitución política. Entonces, la constitución política recoge esos derechos, esos deberes que tenemos como ciudadanos, y al nosotros hablar de las entidades de gobierno, por supuesto que estamos hablando de las normas colectivas, de las normas que le repercuten a todos en el país. Entonces, ahí en esa guía 1 se nos pedía profundizar sobre la diferencia y la relevancia que va a tener este instrumento normativo, pero además el papel que juegan las tres ramas del poder público. Hoy nosotros en el país nos enfrentamos a diferentes escenarios, por ejemplo, que nuestra rama ejecutiva, liderada por el presidente, tiene un ministerio que está sacando esos proyectos que van a empezar a permear hacia los territorios con estos procesos de elecciones popular que están ahorita en octubre próximos a iniciar. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros desde la parte contable? Que ya hay unos ejes, unas líneas priorizadas que desde Nación se van orientando, van dando una priorización de temas importantes para todos los gobernantes territoriales considerar, para que efectivamente queden las finanzas de cada territorio pues como esa priorización de temas y consigan financiación desde Nación, porque todo esto, como lo veíamos, debe articularse. Entonces, la invitación en esta guía 1 es a comprender cómo funcionan las entidades de gobierno, ¿sí? No es lo mismo una empresa privada que tiene un capital privado, que persigue unos intereses de un dueño de esa empresa o de un colectivo que creó esa empresa, a hablar de esa estructura que tiene el Estado en el que la nación debe garantizar unos principios, ¿cierto? Antes de garantizar justicia, equidad, para eso recauda unos impuestos. Y con esos impuestos luego viendo los territorios que han sido víctimas de conflicto, que han estado excluidos, pues hace una redistribución de ingresos para garantizar que una de las zonas del país no se nos quede rezagada, relegada. Sin embargo, pues la realidad, y ustedes ya como contadores, como profesionales, pueden proponer ese tipo de posiciones. Aún tenemos departamentos, tenemos municipios que han sido olvidados de alguna manera por el Estado y todavía tenemos tasas de desnutrición altas, tasas de escolaridad de niños fuera del sistema escolar altas, ¿sí? Entonces, esto porque es importante para los contadores, porque es el manejo, el flujo de los ingresos en las entidades de gobierno, cómo los colombianos pagamos unos impuestos y se distribuyen a nivel territorial en naciones, en departamento y en municipios, cómo municipios capitales como Bogotá no van a manejar un nivel de ingreso, un flujo de efectivo igual a un municipio de esta categoría que está en Arauca o que está en el Bichada, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el recaudo es distinto, el valor de lo que se puede llegar a cobrar, los instrumentos financieros que se tienen no son iguales, entonces eso ya empieza a generar que pues nosotros no tengamos, digamos, un nivel de comparación, digamos, en las finanzas de los territorios, y no todos los territorios reciben lo mismo. Entonces, esta guía 1 nos habla de esa importancia de la contabilidad pública para comprender esas finanzas en el país, ¿sí? Entonces, yo a todos ustedes en los foros les compartí
Los documentos que ustedes me enviaron, esta guía se envió de manera individual y yo se las compartí con los Turnitin para que de una vez vayan entendiendo que ese sistema Turnitin va a tomar como plagio todo lo que ustedes bajen textual. Entonces es una práctica que debemos evitar en el ámbito académico. ¿Listo? La gran recomendación, tomar sus argumentos propios y hacer una exploración, más allá de que vuelvan a trasladarme que el Estado de Colombia tiene 3 ramas, no. Esta guía lo que intenta es que ustedes ya hagan una reflexión de esos temas, de la comprensión del Estado, de cómo entienden esa constitución política de cara a que es la que soporta cualquier ley. Ay, que nosotros trabajamos mucho en Colombia, que el presidente le pareció que a las 7 de la noche acá todavía es de día y entonces no se paga una hora extra. Todo eso inicialmente parte de fundamentarse de un derecho en la Constitución y luego se va a convertir en una norma. Y cuando ya se convierte en una ley, cuando ya se convierte en una ordenanza departamental, pues nosotros debemos acatarla. ¿Y por qué va a ser importante? Porque efectivamente rige los beneficios o la garantía o el acceso o las coberturas a los derechos que tenemos los colombianos. Entonces, si sale una norma laboral, pues va de pronto a repercutir positiva, negativa, pero va a impactarnos. Entonces, esa es la conexión de la guía 1 que busca esta guía que ustedes realicen. La segunda y la tercera guía, pues ya nos proponen unas diferencias entre la contabilidad privada y la contabilidad pública. Ustedes han venido revisando contabilidad privada, han hecho registros, han aprendido los grupos, las cuentas de la contabilidad privada, pero veíamos nosotros en la exploración de la contabilidad pública que también en la contabilidad pública se vivió un escenario de convergencia de estándares internacionales. Entonces, así como en la contabilidad privada, un día en el 2014 se dijo Colombia tiene que revelar estados financieros que puedan tener un lenguaje para los negocios, que puedan tener un lenguaje con apertura comercial, que si están en Estados Unidos se entiendan nuestros estados financieros, que si están en Australia se entiendan los estados financieros y por eso se deben aplicar unas normas internacionales que de alguna manera unifiquen criterios para poder hacer los registros contables. En la contabilidad pública ocurrió lo mismo y veíamos nosotros un proceso de convergencia en el que también en el sector público se clasificaron las entidades en 3 grupos. Yo a ustedes les dejé un enlace para que puedan profundizar tanto en la resolución como en los catálogos de cuentas, porque una gran diferencia entre lo privado y lo público es que en lo privado la norma internacional de alguna manera acabó con ese decreto reglamentario 2649 que tenía nuestro sistema de cuentas. Sin embargo, pues hoy nosotros en la codificación y en el manejo de sistemas seguimos manejando pues esa codificación que conocíamos hasta antes del 2014, pero que ahorita cuando exploramos el sector público, la contabilidad pública, ustedes se van a dar cuenta que la Contaduría General de la Nación, que es la entidad que maneja el proceso contable de todas estas entidades del sector público, sí generó sus catálogos. Entonces, ustedes van a encontrar una resolución, un catálogo de cuentas y una normativa o un marco normativo particular para el grupo 1, que son las entidades de gobierno, que se rigen por la resolución 620. El otro grupo son las empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro público. Y el tercer grupo son las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público. Entonces, la invitación es a que ustedes en su presentación tengan claro que también en la contabilidad pública existen 3 grupos, que cada uno maneja su marco normativo, que ingresen a la página de la contabilidad, de la contaduría pública, revisen las resoluciones. Para ustedes, chicos, entiendan esas diferencias. Nosotros acá, por la temática, nos enfocamos en las entidades de gobierno, ¿sí? O sea, la guía está dispuesta para las entidades de gobierno, pero eso no nos excluye de al menos comprender que existen otros 2 grupos que van a tener una normativa que también son importantes de diferenciar y entender cuando estudiamos el sector público. Estas guías 2 y 3 también nos hablan del proceso contable, considerando pues el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Ya todos ustedes me ubicaron
El proceso contable considera 3 momentos y entre cada uno de los momentos ustedes exponían cada una de las características. Hoy es ir a retomar esos trabajos y traer las ideas principales para cada uno de ellos, ¿sí? Esas ideas que ustedes ya desarrollaron guía a guía. Entonces, esta guía 5 se convierte en la oportunidad de hacer un repaso. Es como si nos fuéramos nosotros a un parcial final y ustedes estuvieran revisando todo lo que vieron en la materia. Piénsenlo así porque así está diseñada la guía. ¿Por qué? Porque en la metodología, pues nosotros no podemos olvidar un tema, sino debemos seguir hoy devolviéndonos ya cuando hemos recorrido el camino y ver qué colocamos en ese momento 1 y hoy que cerramos, cómo van quedando claridades sobre esos conceptos. ¿Qué más nos pide esa guía 2 y 3? El catálogo de las cuentas. Eso es importante que quede claro en las exposiciones que ustedes van a hacer tanto en su video como en los documentos. Ustedes debieron revisar el catálogo de cuentas de entidades de gobierno, lo compartimos tanto en el momento 2 como en el momento 3. Se compartió ese catálogo de cuentas y allá ustedes revisaban, la estructura. Entonces, la mayoría de grupos me hablaban de que existían los grupos de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingresos, de gastos, de costos en las entidades de gobierno, unidas a una codificación particular y cada una integrada por cuentas. Entonces, el catálogo tenía unas cuentas que acá, ¿qué va a ser importante para la guía 5? Traer esas grandes diferencias en lo que pues representa esta exploración del catálogo. Por ejemplo, a muchos grupos les he dicho, nosotros en la contabilidad privada veníamos acostumbrados a entender o a comprender los impuestos, ¿cierto? Como un pasivo, ¿cierto? Si hablamos de facturar un IVA, entonces lo veíamos como un impuesto que se le cobra a nuestro cliente, que nosotros lo tenemos en un pasivo porque no pertenece a nuestra empresa, sino que es un recaudo que le hacemos a ese cliente por concepto de IVA con ciertas tarifas que luego debemos entregarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, ¿sí? Entonces, por eso en nuestra contabilidad se nos quedaba en el pasivo. Pero ¿qué gran diferencia trae cuando ya exploramos las entidades de gobierno? Que aquí el impuesto, en el caso de las entidades de gobierno, bueno, dependiendo obviamente a qué corresponda, pero si hablamos de impuestos, por ejemplo, como el de industria, comercio, como el de predial, se convierten en ingresos para la entidad. Es la forma en que la entidad se financia. ¿Cómo se financia el Estado? En su mayoría con impuestos. Pero también cuando ya ustedes se enfrentaron a los estados financieros, se dieron cuenta que muchos municipios ni siquiera sus ingresos son lo más representativo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos municipios de esta categoría que aunque recaudan en su predial, no sé, 15.000 millones, tal vez no sea lo más representativo en su contabilidad, sino que dependa de que la nación, de que el departamento le siga haciendo transferencia de recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque cobren su predial, aunque de pronto cobren ICA, aunque tengan otros instrumentos propios para recaudar impuestos en el territorio, muchos municipios en Colombia dependen de que desde Nación, ¿sí?, les hagan una transferencia de recursos para financiar los diferentes sectores sociales que tienen en el municipio. Entonces es ahí cuando uno dice, cuando nosotros estamos de cara a un proceso de elecciones, ¿sí? Nosotros somos ciudadanos documentados que entendemos que todo lo que prometen está primero sujeto a una parte financiera, que no quiere decir que un gobernante no pueda hacer gestión. Claro que sí, si el alcalde es pilo, si el gobernador es pilo, va a poder ir a las carteras y gestionar, no sé, un proyecto de impacto para el municipio, para el departamento, que demuestre que va a jalonar empleo. Todo eso es gestión. Pero, ¿qué recibe ese mandatario financieramente? Esos estados financieros que les están diciendo a ustedes de dónde proviene el recaudo en ese municipio o en ese departamento.
Entonces, pues este catálogo lo que intenta es que ustedes revisen esas cuentas y saquen esas cuentas que particularmente en la contabilidad privada ustedes les dan un tratamiento, pero que hoy en la contabilidad pública pudieran llegar a tener un significado distinto, una clasificación distinta, una interpretación distinta. Entonces, esa es la invitación, chicos. O sea, háganlo por el trabajo, para que les vaya bien, pero háganlo también para que ustedes comprendan esta diferencia. Esto hace parte de la integralidad de los contadores públicos. Además, esa guía 2 y 3 nos hablaba de unas subvenciones de gobierno y todos ustedes me hicieron tablitas y cuadros muy interesantes sobre las diferencias entre la NIC 20 que se aplica en plenas y sección 24 de la NIC para pymes. Ambas, tanto la NIC para plenas como la de pymes, nos hablaban de las subvenciones de gobierno y principalmente, obviamente aquí hubo cuadros de cuadros y la idea de que ustedes también se compartan los aportes individuales es que venga, yo estoy trabajando con Caterine, estoy trabajando con María Angélica, venga, ¿qué puso María Angélica? ¿Qué puso Caterine? No es mis aportes y ya péguenlos en un Word y así se fue el trabajo, no. Porque de pronto cuando ustedes empiezan a revisar sus cuadros, uno, encuentran primero aportes de sus compañeros que serían interesantes involucrar. Y así pasa, yo veo que en un mismo trabajo hay cuadros muy bien elaborados y también hay cuadros que presentan debilidad, pero más allá del cuadro para la entrega es ver esas diferencias. En las subvenciones de gobierno lo particular es nosotros entender cómo se da ese reconocimiento inicial, esa medición y esa revelación en este caso. También en el foro del caso 5 les he dejado algunas recomendaciones. Yo les pido que de verdad hagan el esfuerzo. Yo sé que hay que revisar mucho contenido, todo, pero intenté ser muy puntual en un resumen que a ustedes los pueda orientar sobre esta actividad. Entonces, por favor, les pido que lo lean. Adjunto les dejé un documento que se preparó con esta revisión del catálogo de cuentas. Entonces, este es el de las consideraciones, les dejé a cada uno el grupo de activos. Esto también es lo que ustedes encuentran en el catálogo, solo que un poco pues resumido en 5 paginitas para que nos llevemos una idea general y recordemos esa exploración que ustedes hicieron del catálogo. En algunos les enlacé la norma internacional que da tratamiento al tema, porque así como en la contabilidad privada, nosotros encontramos nuestras normas internacionales que nos dan el tratamiento, por ejemplo, de cómo debemos reconocer, medir y revelar los inventarios, ¿cierto? Y reconocer su costo y bueno, todo lo que tenga que ver con ellos. En el sector público también existe nuestra norma que nos va a dar ese tratamiento. Entonces, les dejé los enlaces a las normas. Miren que aparecen temas interesantes. En los activos aparecen cuentas como los recursos naturales no renovables. Pensemos que es que el Estado es el encargado de proteger esas reservas naturales que están en los municipios. Ay, que yo vivo en un municipio donde hay una quebrada, donde hay un páramo. ¿Cuánto representa eso para el municipio? Recordemos que de los páramos bajan muchas veces los afluentes de agua, que son los que abastecen el tema, pues no solamente de garantizar el servicio público de agua, sino también alimentación, condiciones de aseo, condiciones, incluso afectan indicadores de pobreza. Entonces, el que mi municipio tenga un páramo, el que mi municipio tenga una reserva hídrica, el que mi municipio tenga, bueno, no sé, en los recursos naturales hay una exploración importante, que por ejemplo mi municipio se dedique a la explotación de un mineral, carbón, gas, petróleo, va a tener unas consideraciones frente a la generación de ingresos del municipio. ¿Sí? Si nosotros estamos en un municipio o en un departamento con unas bondades en agua, pues obviamente a veces nosotros no valoramos esa agua, pero ¿cuánto representaría el no tener acceso a agua en el municipio? ¿Sí? Y entonces vuelvo y les digo, es el tema de acueducto, es el tema de alimentos, sí, porque sin agua, ¿cómo se riegan los cultivos? ¿Sí? Entonces los recursos naturales y la administración también van a ser un tema interesante que aparecen en las finanzas de los municipios porque son los encargados o bien de preservar, o bien de proteger, o bien de gestionar, o a veces incluso pues de cuidar, ¿cierto? Cuando se encuentran pues reservas importantes que no pueden llegar a ser únicamente explotadas por privados, ¿sí? Entonces esas van a ser cuentas que son interesantes revelar en ese estudio del catálogo que ustedes hicieron. A continuación viene todo el tema de los ingresos, la clasificación, y acá vienen 2 ejemplos
algunos lo lograron. Recordemos por qué volví y les dejé los documentos, chicos. Esta guía propone no pensar que, listo, tema visto, tema olvidado. Venga, listo, estuvo el tema visto, ustedes se enfrentaron a esos temas, ¿cierto? Ahora, ¿qué me faltó? En cada ejemplo, pues, puede llegar a darse una interpretación. ¿Por qué? Empecemos por los enunciados. Si nosotros no ubicamos un enunciado, difícilmente podemos llegar a registrar de manera adecuada, porque si yo no sé ni el propósito de ese registro, mira, aquí está la factura, pero esa factura que corresponde a una compra personal. O sea, piensen entonces, si ustedes no tienen un buen enunciado, de ahí en adelante el registro también les queda difícil realizarlo. Si ustedes desconocen si en ese municipio hay un estatuto de rentas que rige unas retenciones, unas estampillas particulares, pues ustedes cómo van a hacer el registro. Entonces, lo primero en la contabilidad y en esta oportunidad que ustedes están revisando las guías es ver la importancia de los enunciados que están ubicando, chicos. Algunos no ubicaban enunciado, entonces, ¿cómo uno puede llegar a determinar que el registro contable está bien? ¿Sí? Una vez superado el tema del enunciado, nosotros tenemos un momento de reconocimiento y recaudo o de causación y pago, ¿sí? En donde reconocemos, entonces miren, acá está un ejemplo para ingresos, hablábamos de una cuenta por cobrar impuesto unificado, porque ¿qué pasa? Listo, el impuesto predial tiene una vocación de ingreso, ¿cierto? Entonces, según nuestro catálogo de cuentas, ustedes fueron y buscaron la cuenta 4 de ingresos, la cuenta 41 de ingresos fiscales y encontraron la cuenta en el catálogo del impuesto predial unificado. ¿Qué pasa? Inicialmente se debe reconocer ese ingreso y ese ingreso no es el ingreso contra el banco, porque ustedes primero recuerden que viene un proceso de reconocimiento del ingreso y sube como una cuenta por pagar para cada ciudadano. A ustedes les llega el recibo, no sé, ejemplo, en febrero, en marzo, si el municipio es muy juicioso, no sé si se los llega a sacar en enero, pero les llega el recibo. Pero ustedes inmediatamente no pagan porque ahí vienen unos plazos establecidos en ese recibo. Entonces les dicen con descuento del 5% si paga antes de mayo, con descuento del 10% si paga antes de agosto, sin descuento si paga en octubre. Ejemplos, y cada municipio pues maneja su calendario, sus tarifas, sus descuentos, porque es un ingreso de recaudo municipal. Esto implica pues que cada municipio lo regule a partir de ese instrumento que se llama el Estatuto de Rentas, ¿sí? Entonces, cuando se genera la factura en el mes de febrero, des en cuenta que no está generándose inmediatamente el recaudo, o sea, no es un impuesto que ustedes apenas les llegó el recibo pagaron y que si incluso lo hicieran, el recibo no fue generado en su momento, o sea, el recibo al menos tuvo que ser generado el viernes y le llegó a usted el miércoles y usted el miércoles lo pagó, pero ya pasó un tiempo desde que se expidió ese recibo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Cuando sale el recibo, la contabilidad del municipio se mueve y registra un ingreso que va a llegar por el tema de impuesto, naturaleza del ingreso crédito, contra un débito en las cuentas por pagar. Entonces, ese ciudadano, ese contribuyente ya le debe una cuenta por cobrar al municipio por el valor del impuesto. ¿Qué va a pasar? Que el día que el contribuyente vaya al banco y efectivamente pague su impuesto, pues ese día vamos a poder tener la cancelación de esa cuenta por cobrar y va a tener la cancelación de esa cuenta por cobrar y va a ingresarme a mí como entidad el valor que el contribuyente me entregó. ¿Qué puede pasar? Que cuando el contribuyente vaya, de pronto incluso la factura ya la tenga que reemplazar por temas de impuestos, por temas de cualquier cosita. Eso es importante verlo, pero ¿qué puede pasar? Que este registro se me dé en febrero y por allá este registro se me dé en agosto, en octubre, en diciembre o incluso se me vaya para el otro año, porque aunque me generaron el recibo de pago, pues si no pagué ese año, entonces se quedan las cuentas por cobrar. Por eso es importante que nosotros no olvidemos el tema de la causación y luego la del pago, ¿sí? Porque no todo, y más en el sector público, ustedes vean una licitación, todo,
el contratista entrega los elementos, ¿sí? Que suministro de papelería, suministro de computadores, lo que sea que a ustedes se les ocurra en un ejemplo, no le van a hacer el pago de manera inmediata. No es que ese día que entregó el computador de una vez le entró la plata, no. Va a tener que entregar los elementos, vendrá un interventor, un supervisor, revisará que vengan criterios de calidad, de forma, que haya cumplido. Incluso al contratista se le pide un informe donde dice, a ver, usted tenía que entregar unos refrigerios, muéstreme que los entregó, y el contratista muestra las fotos de qué fue lo que entregó, qué productos, dónde los entregó, todo eso en un informe. Cuando se ha supervisado y validado eso, ahí sí se genera la orden de pago. Sin embargo, pues obviamente hay que reservar la plata de ese contrato que ya se adjudicó, todo. Entonces sí vamos a tener causaciones de las operaciones y vamos a tener posteriores pagos. Y en el sector público es difícil que las operaciones se den, mejor dicho, que hoy llegue un ingreso y hoy, o sea, es imposible que eso pase, y en un gasto también. Que hoy entró la plata y que hoy entrego el elemento que compré y hoy mismo se le pagó, no, porque hay temas de supervisiones que se deben llegar a realizar. Pero además esto de la causación y el pago ustedes lo reconocen desde la contabilidad privada, entonces es muy importante que vuelvan a revisar esos dos momentos. Acá ustedes les puse, bueno, en la 13, con qué se debita, con qué se acredita, porque aún veo dificultades en que nosotros entendamos ese tema de las dinámicas de los grupos, ¿sí? Que el activo es de naturaleza débito. ¿Qué implica eso? Pues que para que haya activo debe estar ubicado en el débito. Si ustedes me ubican el activo en el crédito, como por ejemplo acá en el gasto que yo ubiqué un activo que es la caja al crédito, lo que me están diciendo es que hubo una salida de ese activo, entonces una salida de dinero. En el ingreso, cuando el contribuyente paga, ¿qué entra? Entra la platica, la cuenta del ente territorial. Entonces entra, entonces se crea el débito, se crea la cuenta. ¿Listo? Entonces, importante que revisen las dinámicas. Y esto no solo para contabilidad pública, son nuestros principios contables que no difieren tanto en lo público como en lo privado, que son las dinámicas y las naturalezas de las cuentas. A continuación les dejé los pasivos, los gastos, y también les dejé un ejemplo. Este tal vez un poco más extenso que los que la mayoría de grupos me colocaron. Digo la mayoría porque hay grupos que pues digamos se dieron, no sé si porque trabajan en entidades públicas, pues presentaron algunos de estos movimientos. Sin embargo, pues la mayoría pues registró gastos contra el pasivo y el pasivo contra la salida del efectivo. Pero, por ejemplo, acá les traje un ejemplo real en Tunja. Para el año 2020, pues se pagaron unos honorarios por una cuenta de cobro y se aplicaron. ¿Qué se aplica en un contrato de prestación de servicios? Por ejemplo, en Tunja, capital de Boyacá, municipio categoría 1, excúseme, de acuerdo a su estatuto de rentas. Unos honorarios, ¿cierto? Pero miren, aplican una estampilla Procultura que es del 2% sobre el valor contratado, una estampilla Pro Adulto Mayor, una estampilla Pro Electrificación Rural del 1% y además, pues por supuesto, la retención de ICA que ellos practican. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un contratista en Tunja, con su trabajo, con lo que sea, por lo que se le haya contratado, contribuye, o sea, si bien es un gasto, contribuye ¿a qué? A financiar temas del mismo ente territorial. Entonces, vean, acá hay un ejemplo de que el municipio no solo recauda por impuestos, miren las famosas estampillas, estos terminan siendo recaudos. Lo que pasa es que son recaudos que se conocen como recaudos de destinación específica. Si la estampilla se creó o dice que es Procultura, pues ¿para dónde va a ir ese 2%? A financiar el sector cultural del municipio de Tunja. Si la estampilla se creó para el adulto mayor, pues ese 3%, lo que hayan recaudado, estos 143,000, va a ir a financiar el renglón del adulto mayor, los centros vida, los centros día, la recreación, la alimentación de los abuelitos de Tunja, los ancianatos, bueno, lo que sea. Y la estampilla Proelectrificación Rural del 1%, ¿qué quiere decir? Que estos 47,000 que le quitaron acá a don Pedro Pérez deben destinar
sumarse para apoyar todo el tema del sistema de electrificación en el área rural del municipio de Tunja. De acá es donde los entes de control deben verificar que todas estas estampillas, que miren quién las está generando, o sea, las paga el contratista, porque de todas maneras, como contratista, don Pedro Pérez, pues hizo un trabajo y cobró los 4.700.000, pero a él están haciendo todos estos descuentos que van a financiar el municipio, ¿sí? Entonces, como estamos registrando el gasto de don Pedro Pérez, pues este gasto se va, el reconocimiento de los honorarios al gasto, las estampillas y el pasivo, la cuenta por pagarle a él, ¿cierto? Y las cuentas por pagarle a cada uno, o sea, donde la contabilidad reconoce que existen unos cruces que se deben hacer frente a estampillas y retenciones. Y cuando se le paga a don Pedro Pérez, pues entonces anulamos o dejamos en cero esa cuenta 249050 de honorarios y sale el efectivo, que pues ya el efectivo sale, por supuesto, sin los descuentos, sin las retenciones, sin las estampillas. Entonces, ay, profe, pero es que yo vi que esta procultura en mi municipio no lo hay. Puede ser, porque si ustedes, ¿qué deben hacer como contadores? Y esto hasta los que van para la parte privada. Cuando ustedes son de empresas de construcción, cuando pertenecen a empresas que van a empezar a operar en otro municipio, lo primero que deben ir a revisar es, primero, registrar esa empresa en el municipio donde va a operar. Que a la empresa le salió un contrato en La Guajira, pero la empresa es de Arauca. Pues lo primero que hay que hacer es ir a registrar en la Secretaría de Hacienda esa empresa, ¿sí? Y solicitar ese estatuto de rentas para conocer, primero, qué actividades, segundo, qué tarifas se manejan por diferentes retenciones o impuestos municipales que tengan que tenerse en cuenta cuando se vayan a liquidar los impuestos producto de ese proyecto que se va a desarrollar en La Guajira. Entonces, que el proyecto de construcción, mi empresa está en Arauca, pero está operando, le salió un proyecto para ir a construir un gasoducto en La Guajira. Pues entonces yo voy a La Guajira, pido el estatuto, reviso y allá entonces de una vez extracto qué impuestos debo llegar a pagar cuando se acabe el proyecto y deba hacer la liquidación pues de eso, porque recordemos que el impuesto, por ejemplo, de industria y comercio, lo recauda el municipio donde se está ejerciendo la actividad comercial. ¿Qué quiere decir? Mi empresa puede estar registrada en Bogotá, pero si la actividad económica que contrató fue en Tunja, fue en La Guajira, es allá donde debe pagar ese impuesto de industria y comercio, porque allá fue donde se dio la actividad económica. Entonces, esta guía, aunque obviamente no llegó a ese nivel de profundización, pues sí los invita a todos ustedes a explorar todas esas diferencias que en contabilidad y presupuesto público yo creo que ustedes la van a profundizar un poquito más desde el tema presupuestal, pero que sí es importante que ahorita para lo que ustedes se van a llevar, pues volvamos y lo revisemos. No se trata de que me traigan de nuevo el taller, no se trata de eso, pero sí de ver esas diferencias, chicos, y miren que este documento, aunque parece, pues sí, lo mismo de siempre, pues tomó un tiempito que yo espero que ustedes lo logren aprovechar, leer y sacarle, pues, sobre todo el mayor provecho para su aprendizaje. ¿Qué más bien los talleres? Bueno, el taller nos pedía registros de nóminas, gastos, que esos pues los manejamos nosotros. Ahí lo único era el tema en general pues del manejo de las cuentas de acuerdo al catálogo contable del sector público, pero como yo les decía a muchos en los documentos, nosotros tenemos una planta de trabajadores que van a tener acceso a los mismos beneficios que en una empresa privada. ¿Eso qué quiere decir? Que si el profesional de planta de la alcaldía de Granada Meta es contratado como recepcionista con un mínimo, pues tiene derecho a lo mismo que gana el recepcionista de la empresa AKO en Granada Meta. O sea, los derechos laborales son los mismos. Entonces, esos profesionales de planta que se liquidan por nómina van a liquidar una nómina exactamente igual que en la empresa privada. Lo único es que la codificación, el catálogo, sí nos presenta sus propias cuentas que se deben tener en cuenta en el registro contable. Sin embargo, en el taller donde vi, por ejemplo, todavía debilidad, en el tema de los pagos anticipados. Recordemos que un pago anticipado es que hoy la entidad, o igual también puede llegar a pasar una empresa, pero acá en el caso de la entidad, se desprende de un capital en el momento cero
sin haber recibido ningún producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo pagué el arriendo de una bodega de manera anticipada. Hoy estoy sacando 20 millones de pesos y se lo estoy pagando a ese dueño de esa bodega, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo en este momento no puedo cruzar o reconocer ese arriendo. ¿Por qué? Pues porque todavía no ha recorrido el mes. O sea, yo le estoy pagando a usted, señora Caterina, hoy 1 de agosto, el arriendo de la bodega, pero ¿cuándo se va a hacer efectivo la deuda que yo le tengo por arriendo? Pues cuando pase el primer mes, o sea, el 1 de septiembre, que yo ya haya utilizado ese inmueble durante ese mes, ¿sí? Entonces, inicialmente lo que nosotros tenemos es un registro de un efectivo que salió a nombre de doña Caterine, que yo le entregué los 20 millones a ella. ¿Y qué es lo que debe aparecer en el momento 1? Una cuenta por cobrarle a doña Caterine, porque qué tal yo mañana diga, no, sabe que doña Caterine finalmente no tomó la bodega, entonces doña Caterine me dice, bueno, si yo le voy a cobrar una cláusula, lo que sea, sí, pero devuélvame la plata. Entonces, bueno, cobra su cláusula y me devuelve la plata. Entonces nunca se hizo efectivo el tema del arriendo. Entonces, en un momento 1 nosotros tenemos el recaudo de ese capital, ¿cierto? Ese capital que lo recibe doña Caterine sale de mi banco, ¿sí? Una 11 al crédito porque sale de mi banco e ingresa una cuenta por cobrarle, que además en el catálogo está ubicado sobre las cuentas 19, ¿sí? Cuando ya se da el primer mes, bueno, ahora la otra cosa que les decía el ejemplo, los 20 millones son por el pago, digamos, de 4 meses de arriendo. O sea que ¿cuánto vale el arriendo mensualmente? 5 millones. Lo que pasa es que yo de entrada le estoy pagando esos 4 meses por anticipado. Entonces, pasamos al 1 de septiembre. Yo que ya registro, que ahora sí ya no es que doña Caterine me deba 20 millones porque ya pasamos el primer mes. Entonces, reconozco el gasto por arriendo, naturaleza del gasto débito, por los 5 millones del primer mes. ¿Y de dónde se acredita? De esa 19 de pagos anticipados. Entonces, yo les dejé a los grupos que tenían de pronto todavía diferencias en ese tema, acá el registro, me parece mucho que se los dejé. De ese de pagos anticipados del 19 sale el efectivo y luego mes a mes lo que vamos cruzando. ¿Qué es importante? Pues que estos 20 millones hay que dividirlos en el tiempo en el que ustedes pues están haciendo el pago. La idea es que cuando pasan los 4 meses en el ejemplo que les estoy dando, ahora sí, ya está todo en el gasto porque pues ya pasaron los 4 meses del arriendo y pues la salida del efectivo y ya doña Caterine pues no me debe nada porque efectivamente ya se fue cruzando ese arriendo o pago. Entonces, también les dejé unas recomendaciones frente al IVA, algunas diferenciaciones, porfa. Eso es lo importante en este momento, que ustedes de manera crítica revisen esos contenidos y saquen esas grandes diferencias que hoy les permitan a ustedes tener mayor claridad sobre el tema financiero y contable, ¿sí? Finalmente, la guía 4, pues a ustedes les propone la importancia de esas normas internacionales de la contabilidad en el sector público, un marco regulatorio. Hay trabajos excelentes que llegaron a un nivel de investigación muy, muy bueno, que fueron felicitados. Otros de pronto nos limitamos a copiar y pegar y entonces los índices de similitud disparadísimos. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando uno copia y pega? Que definitivamente ustedes pierden la oportunidad de estudiar el contenido. O sea, me copian y me pegan una norma, pero yo me pregunto, ¿ustedes realmente la leyeron, la interpretaron? ¿Qué interpretación le dieron a esa norma? Porque recordemos que nosotros los contadores vivimos de esto, de la interpretación que le damos a la norma internacional. Entonces, pues es acá la oportunidad de volver y retomar esos aspectos principales de este marco regulatorio particular para la norma. Miren cómo la 4 también se conecta con la 1, porque pues nos va dando esa importancia de aplicar nuestro marco regulatorio para el sector público. Los llevo a un tema de análisis financiero y razones financieras. Acá, bueno, aunque nosotros exploramos esto en el CIPAS anterior y a muchos les pedí el favor que vuelvan y lo revisen, pues particularmente en el análisis financiero de los grupos que he visto, pues todavía nosotros tenemos ciertas debilidades. Permítanme, yo abro aquí
para recordarles una cosita. En el tema de análisis financiero, pues nosotros, y también les estoy dejando unos comentarios, yo espero hoy terminar de calificarles a los grupos que me hacen falta, sin embargo ya hay varios grupos que tienen la realimentación y algunos comentarios. Recordemos que nosotros tenemos dos técnicas de análisis, el vertical y el horizontal, y esas principales características es lo que hay que traer ahorita para ese caso 5, que el vertical toma o el objetivo es determinar cuánto representa cada cuenta en el grupo, porque algunos tomaron, no sé, o sea, no sé qué tomaron como 100% cuando estaba revisando los porcentajes no me daban. Entonces, por ejemplo, en este que les estoy mostrando, el activo es el 100%. Entonces, es revisar dentro del activo, está caja, bancos, inversiones, cartera, inventarios, propiedad, planta y equipo, cuánto representa cada uno de estas cuentas del activo. Entonces, la caja representa el 1,83 del 100% del activo. La cartera, el 14,11 del activo. Propiedad, planta y equipo, el 50,80 del activo. ¿Qué quiere decir? Que en este ejemplo que yo les estoy trayendo a ustedes, el 50% del activo está representado en propiedades, planta y equipo. ¿Sí? El flujo de efectivo de esta empresa, pues, es apenas del 6,85, o sea, lo que tienen para convertir ya en dinero, que es lo que tienen en caja y en bancos, ¿sí? Esto, el análisis vertical lo hace por cuenta. Entonces, ustedes toman el 100% del activo, ¿sí? Y luego determinan cada uno de estos valores cuánto representa, o sea, esos 6.500.000, cuánto representan de los 354.300 millones de pesos. Entonces, 6.500.000 representan el 1,83 de 354.300 millones, ¿sí? 17.800.000 representan el 5,02 de 354.300 del activo. Entonces, la sumatoria de estos porcentajes me debe dar el 100%. Y ahí a ustedes les había dejado también pues cómo se calculaba, pero esto se calcula sobre cada uno de los grupos. O sea, ¿qué debe ser 100% el activo? Cuando ustedes me diferencian activo corriente y activo no corriente, pues entonces también el 100% es el activo y cuánto representa el activo corriente y cuánto el no corriente, pero el 100% siempre va a estar acompañando el activo, el pasivo, el patrimonio. ¿Listo? A no ser que ya quieran llegar a hacer otro tipo de exploraciones y entonces luego ya retomen en cada uno de los grupos, pero digamos que a nivel general esta es la fórmula que debemos aplicar y la interpretación que se le debe dar tanto en el análisis vertical al estado de resultados como al estado de situación financiera, ¿sí? Eso para que lo revisen, también les dejé sus trabajos para que ustedes vuelvan, retomen y digan, ay, bueno, si de pronto es que tomé como 100%, no sé, el total de lo que ya me dio, o no sé, hay unos que incluso les dio más del 100%, entonces no sé sobre qué particularmente, o sea, hay varios trabajos que incluso esto le sumó 125, 130, 150, entonces eso no tendría que ser así, porque el análisis vertical lo que dice es cuánto pesa cada cuenta sobre el total del grupo que ustedes están analizando. En el análisis horizontal, veíamos que aquí sí se deben revisar 2 años, periodo 1, periodo 2, y sacar dos tipos de variaciones. La absoluta que se da en pesos de 4 millones del año 2 a 6.500.000 menos 2.500.000. ¿Qué quiere decir? Este año 2 tengo menos efectivo que el año pasado en mi caja. Tengo menos efectivo en mis bancos. La variación absoluta es en pesos. El valor del año 2 menos el valor del año 1. Y acá vamos a trasladarla. La variación absoluta en pesos. Pero es de restarle en la misma cuenta a la caja, por ejemplo, de los 4 millones restar los 6.500, de los 15 millones los 17.800. Ahora viene la variación relativa. Entonces, esa variación relativa ya ahora sí es de manera porcentual.
¿sí? Y yo a ustedes acá les dejé las fórmulas, chicos. Entonces, de manera porcentual, lo que nosotros tomamos es el valor del periodo 2 por el periodo 1, o sea, multiplicamos valor del 2 por el 1. ¿Qué quiere decir? Que tomamos ese periodo 2, en este caso, los 4 millones, dividimos en el periodo 1 los 6.500.000 menos 1. Yo ese menos 1 no se lo vi en las fórmulas a muchos trabajos. Y luego multiplicamos por 100. ¿Por qué multiplicamos por 100? Porque debemos llegar a un porcentaje, Y esto quiere decir que el crecimiento, entonces si ustedes se dan cuenta, acá nos dio negativo en el ejemplo. Pues claro, porque por ejemplo, si en la caja el año pasado habían 6.500.000 y hoy tenemos 4, pues lo que tuvimos fue una variación negativa. No hubo un crecimiento, sino una disminución de la cuenta de la caja en un 38% en comparación a lo que se tenía en el mismo mes el año anterior. O sea, yo tuve una disminución relativa del 38,46%, tuve una disminución en el efectivo que estaba en la caja del año 2022 al año 2021, a lo que se tenía en el año 2021. ¿Por qué? Porque tengo menos dinero en el efectivo. Y eso es lo que ustedes debían hacer en cada una de las cuentas. Esta variación ya se determina, es del cambio de lo que se registró en una misma cuenta un año frente al otro. Absoluta en pesos, relativa en porcentajes, y acá estaban las fórmulas. Entonces, para esta guía 5, pues es necesario que ustedes vuelvan a revisar ese tema de los análisis financieros, que es donde vi pues la mayor debilidad. En las razones hubo más acierto, aunque algunos estudiantes pues no ubicaron las razones financieras y no se pudo revisar. Finalmente, ¿qué propone la guía 4? Un modelo estándar de control interno. Nosotros hemos hablado que es la segunda línea de defensa, que es la que permite todos los procesos de auditoría al interior de las entidades, que es súper importante. Si no lo recordamos, vámonos a la webconferencia. Pero chicos, ¿qué es importante? Que ese modelo de control interno es el que permite que las entidades vivan procesos de monitoreo. ¿Qué pasa? Nosotros somos humanos y si estamos en las secretarías de Hacienda o en donde sea que salgan recursos, podemos cometer errores de digitación, podemos cometer errores sujetos a la interpretación, e incluso se pueden cometer errores que ya tengan un poco más de dolo, que sean, por ejemplo, no reflejar el hecho económico tal como es, no sé, registrar un soporte contable que no debíamos registrar porque no cumple con los parámetros. Todo eso son situaciones que se pueden llegar a dar en los departamentos financieros. ¿Qué debe hacer control interno? Al menos en lo que le concierne a lo financiero, está revisando. Ellos pueden llegar a la evidencia, ellos pueden llamar, venga señora Catherine, su merced, que es la que registra, déjeme ver las evidencias de cómo registró, cómo manejó, cómo reveló, cómo identificó riesgos. Imagínense que una entidad pues maquille sus cifras, eso sería gravísimo para el municipio, gravísimo para la ciudadanía, o sea, el impacto sería catastrófico. Entonces, el modelo estándar de control interno está precisamente para hacer esa auditoría y proteger esas acciones, ser como un veedor, un auditor de lo que está haciendo esa entidad, pero además a la entidad le sirve porque es su abogado. ¿Qué pasa con las oficinas de control interno? Ahorita en octubre llegan los nuevos gobernantes, ¿cierto? Entonces, como esto también se maneja desde un tema político, muchas veces el gobernante que llega a decir que que el anterior no hizo nada, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ahorita llega Pepito a la alcaldía de Granada y dice, no, Juanito no hizo nada en sus 4 años de gobierno. ¿Qué papel tienen las oficinas de control interno? Decirle, venga, señor Juanito, eso no es así. ¿Qué es lo que necesita? No, que si no se encuentra tal documento. Entonces, las oficinas de control interno deben estar en la facultad de mostrarlo. Por eso, el jefe de control interno en las alcaldías no lleva el mismo periodo de contratación que el resto de profesionales del gabinete. ¿Qué quiere decir? Todos los secretarios, por ejemplo, en las alcaldías, el alcalde los nombró en el 2020 y ahorita que se vaya el alcalde en 2023, pues también se van sus secretarios, todos menos el de control interno, porque el de control interno
se cambia a mitad de periodo y recibe a la nueva administración. Es el único secretario que viene de la administración pasada. Y eso se hace efectivamente para que garantice la entrega, el acompañamiento de la documentación, de la información de una administración a otra. Porque más allá de un tema político, estamos hablando de las finanzas de un territorio. Entonces, no se puede pues también permitir que se echen abajo muchos proyectos, que se desconozcan compromisos, que no se tenga visibilidad sobre cierta información. Entonces, por eso las oficinas de control interno y el modelo estándar de control interno es tan relevante y tan importante en las entidades de gobierno, porque son las que garantizan que en esos cambios de administración, pues el impacto del cambio de administración de todos los secretarios, incluso hasta de los profesionales, mitigue un poco frente a las actuaciones de la administración y no se vaya a ver afectada la entidad territorial, ¿sí? Entonces, esta guía 5 que ustedes están explorando, como ustedes ven, pues nos está pidiendo mucho más que unos temas. Entonces, cuando ustedes ya han hecho este análisis de casos tema a tema, que muchos han avanzado, otros pues realmente no han empezado y no sé si este fin de semana se van a consagrar porque recordemos que el tiempo es bastante cortico en esta actividad, no tenemos las 2 semanas que ustedes estaban acostumbrados, sino solo una. Cuando ya tienen ese documento de manera individual, que además lo deben compartir en el foro, acá dice, las evidencias individuales serán esos aportes oportunos, pertinentes y permanentes en el foro colaborativo en el caso de estudio. Cuando ya tienen ese documento, se van a reunir. Entonces, acá hay unos roles y los líderes o monitores ya deben estar convocando. He visto en varios foros que ya los líderes están convocando a reunirse primero para armar una presentación. Tienen que armar una presentación, chicos, en PowerPoint, que ahora sí reúna lo más importante. Entonces, para que ustedes se reúnan, todos deben llegar ya con el trabajo. Entonces, de esta manera, yo le digo a Caterine, no, Caterine, mira, a mí me parece que cuando revisé tu trabajo, tú no abordaste lo de tal tema. Ay, sí, en la presentación lo tenemos que abordar. Tú lo abordaste, sí, ven, lo revisamos, porque el PowerPoint sí me debe traer muy bien el consolidado de las 4 guías y como debe dar cuenta de los aportes de todos, no es tomar el trabajo de Caterine, no es tomar el trabajo de María Angélica, no es tomar el trabajo de Jefferson, sino es tomar un trabajo que de verdad dé cuenta de que ustedes revisaron los argumentos, o sea, que fue construido de manera grupal. Acá no se vale, venga, Jefferson, anóteme, no. No, tienen que, ¿por qué? Pues porque va a estar documentado en los Word que ustedes me muestran. Si el PowerPoint lo montó un solo estudiante, también me voy a dar cuenta porque ustedes se han dado cuenta que todas las guías reviso los aportes individuales que cada uno hizo. Entonces, ¿qué elementos se entregan? Un primer documento en Word con todo con todos los análisis del desarrollo de cada uno de los 4 casos. Un PowerPoint que trae la presentación ya a manera de resumen de esos argumentos con el enlace a un video. ¿Qué quiere decir? Que ustedes hacen su PowerPoint y ustedes se graban, deben de distribuirse, no sé si cada uno toma un tema, si todos toman intervención en los temas. Esto sí está a libertad de ustedes, pero para que la participación en esta guía se cuente, los 4 estudiantes deben aparecer. Recomendación: que se presenten inicialmente y después me dejen ver quién va tomando la voz para hacer la presentación en el video. ¿Listo? Que debe haber una diapositiva que tenga la portada de los estudiantes que van a estar en el video y que han hecho sus aportes. Acá no es válido que me anoten a las personas que no participan en el video. Introducción al tema, el análisis con la participación de todos los integrantes, caso a caso, las conclusiones y la bibliografía. ¿Listo? Eso es lo que ustedes me deben entregar ahí. Adicionalmente, ¿qué más deben presentar? Ustedes deben presentar cuál fue este ítem que lo pueden desarrollar en el Word, pero que me lo pueden decir en el video, puede ser la conclusión de su trabajo. Y entonces, cuando ustedes ya han analizado esos 5 casos,
¿Cuál creen que es la importancia de la contabilidad pública en todo lo que estamos diciendo? En precisamente esa administración, ese funcionamiento del Estado colombiano entendido desde las entidades territoriales, departamentales y nacionales. Y además, ¿cuál es la relevancia que le ven al modelo de control interno público? De acuerdo a la solución de los 4 casos. Entonces, ustedes ya saben, porque ya aplicaron esto para detectar fallas en los estados financieros. Ahora, estos 2 puntos, tanto la importancia de la contabilidad como la relevancia de la aplicación del modelo, aparecerán en los Word individuales, la reflexión que hace cada uno, pero de manera grupal pueden llegar a presentarlo dentro de las conclusiones o dentro del desarrollo de su trabajo. Entonces, por un lado, ustedes ya una vez concluyeron el camino de los 4 casos, ¿qué importancia le ven a la contabilidad pública para la administración de las entidades de gobierno, que son las que en conjunto componen la administración del Estado colombiano, quienes distribuyen los recursos de Colombia y son los que garantizan que tengamos vías, acueductos, sistemas de educación, sistemas de salud, universidades públicas, ¿cierto? ¿Y cuál es la importancia que le ven a ese modelo de control, estándar de control en el proceso de la contabilidad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas 2 preguntas son reflexivas. La primera es el análisis, pero las 3 deben estar resueltas en el Word individual que cada uno me coloca. Entonces, yo voy a revisar los trabajos individuales. ¿Qué favor les voy a pedir? Que en el entorno de evaluación, por favor, me permitan acceso a todos. Igual, si no lo comparten acá, yo entro a los foros de aprendizaje a ver los aportes individuales, porque en los aportes individuales se debe ver la exploración de los 5 casos de cada uno de ustedes y la respuesta a estas 2 preguntas que están a continuación: relevancia del modelo de control interno y la importancia de la contabilidad en el Estado colombiano. Y pues su PowerPoint con el enlace al video. Garanticen que el video esté publicado en una plataforma que lo permita ver, chicos. El tiempo corre y pues aunque yo quisiera demorarme menos de pronto en la revisión, entiéndame que a veces tomo el grupo 11 de primeras, a veces tomo el grupo 1 de primeras, o sea, intento variar para que no siempre pues sea el primer grupo al que califico, pero que es muy importante que pues ustedes eviten todos estos errores, porque también son demoras y aunque yo pudiera darles un tiempo, ven, para que me vuelvan a mandar el enlace, para que esto, pues son tiempos que ustedes no tienen porque ya se nos acabó pues el curso. Entonces, revisen que el video abra, revisen que el PowerPoint tenga el desarrollo de los contenidos, revisen que los Word aborden de manera argumentativa los temas que les he expuesto acá, pero es el desarrollo, no tablas de contenido, chicos, por favor, no, porque ya he visto trabajos o que me han compartido trabajos que prácticamente me están diciendo el enunciado de cada guía. Esa no es la intención de este trabajo. Este se convierte pues en el repaso de los 4 temas que vieron con anterioridad. ¿Listo? Y así lo vamos a ver y así les he dejado también pues un apoyo en cada uno de los foros. Los que han ingresado ya se han dado cuenta, los que no han ingresado, pues de verdad les recomiendo porque estamos a 3 días de cierre. Recuerden que pues esta actividad no dura sino una semana en este periodo. ¿Listo? Quienes han hecho sus actividades muy juiciosos, yo pienso que ya la tienen clara y por eso es que me han compartido trabajos ya muy bien elaborados. Recomendarles el tema de Turnitin porque cuando me lo suben al entorno de evaluación es donde me aparece la realimentación del Turnitin. Y si sale copia textual, chicos, eso es un documento que no puedo calificar. Porque ¿qué le voy a calificar a Natalie si el porcentaje de plagio es del 80%? O sea, ese trabajo no es de ella, es de otro estudiante, de otra página web que bajó, pues no. Y esto es argumento. Acá de verdad que la copia debería estar de verdad en un índice de similitud muy, muy, muy cortico. ¿Listo? Entonces, hasta acá los escucho. ¿Qué dudas, inquietudes tienen? Tutora Natalie, yo tengo como una duda o algo. En el caso 2, en el análisis debemos de, digamos, hacer la causación y el pago, pero ¿lo podemos describir o debemos de hacer exactamente? No, fíjate, en el caso de lo que estoy diciendo es que
Ustedes abordaron un tema de diferencias de contabilidad pública y privada, hay una diferenciación entre las entidades de gobierno y exploraron un catálogo de cuentas. Más que para la presentación, porque el tiempo puede que no nos dé, pero sí que esté este punto explicado, ¿sí? Así como lo hablamos. No es necesario que traigan ustedes el ejemplo de nuevo, sí que lo revisen, sí que revisen el que ustedes presentaron en su documento, ¿sí? Pero acá es más que se dé cuenta porque es que algunos me están diciendo, y pues se revisó el catálogo de cuentas. ¿Qué es lo importante acá? En el caso 2, que me digan es cuáles son esas cuentas que ustedes identificaron. ¿Se acuerdan que ahorita viendo activo vimos la de recursos naturales, lo que les conté del ingreso? Ahora ustedes, ¿qué más diferenciaron cuando exploraron ese catálogo de cuentas? Pero no es necesario que en el video desarrollemos el ejemplo. Si lo quieren hacer, bienvenido. Pero, y si lo llegan a hacer, entonces obviamente tiene que venir el enunciado, la causación y el pago. Listo, sí señora. Y en el trabajo final, ya cuando se entrega el Word, es cada uno, ¿cierto? El análisis de cada compañero. Sí, señora, porque el argumento de la revisión de los contenidos es individual. Lo que me entregan grupal es la presentación, o sea, la presentación y su video, eso es de todos, pero para que ustedes lleguen a grabar el video, pues realmente todos debieron haber ya subido un documento. Entonces, ¿por qué? Pues porque ¿cómo voy a grabar yo un video si no he hecho la revisión? No sé qué es lo que, sí, y además no, vuelvo y les digo, no es el trabajo de Caterine, el trabajo de Yesid, el que vamos a poner, no, esto se trata de que cuando ustedes exploran, tal vez como lo dijo Caterine, pues es más chévere de presentar, más bonito, más comprensible, ¿sí? Entonces, acá los documentos individuales me permiten revisar, igual yo lo he hecho en todas las guías, si ustedes se dan cuenta hay grupos que no tienen en los estudiantes la misma nota, ¿por qué? Porque yo reviso las entregas individuales de cada uno, estudiantes que participan hasta el final y no hacen las guías completas y aunque los trabajos vienen completos, pues el aporte individual no está completo, entonces mi recomendación es todos culminen el ejercicio de manera argumentativa. Tampoco es que me hagan un tratado porque yo sé que el tiempo tampoco les da, pero si ustedes ya tienen claros los temas, ahorita lo que van a hacer es explicar con sus palabras este recorrido que acabamos de ver de temas y llegan al video, seleccionan mi recomendación, coloquen una tabla de contenido de los temas, seleccionan quién va a abordar cada tema y rápidamente lo van exponiendo en sus diapositivas. ¿Listo? Entonces, la presentación, el video es grupal, el documento en Word es individual. Y ese debe estar en el foro de aprendizaje. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Entonces, como me los en el foro de aprendizaje que me toca a mí me toca cargar uno a uno en el Turnitin, ¿sí? Entonces, por eso es que yo no les pongo en la realimentación. Si ustedes me hacen argumentos brillantes pues, y yo no les digo nada, es porque pues en ese momento yo no puedo detectar si hay plagio, porque imagínense, para ponerme a buscar efectivamente cada uno de los trabajos en Turnitin antes y después, pues no terminaría de calificar, pero por eso les digo, si eso es algo que yo construí con mis palabras, no tiene por qué generarme reporte Turnitin alto. Sí, o sea, ustedes son los primeros garantes de que ese trabajo no vaya a ser devuelto porque no es un aporte propio de ustedes. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, Dianis, María Angélica, Jefferson, Yesid? Bueno, creo que no. Entonces, invitarlos a que terminen de participar. Hoy para los grupos que hacen falta culminaré la actividad 4. Recomendarles también a los que les he devuelto los trabajos por el tema de Turnitin para que cumplamos los plazos, los estudiantes que no han hecho esas entregas de los trabajos que están pendientes, pues este es nuestro último fin de semana, entonces pues chicos, esforzarnos mucho para sacar muy buenos resultados y sobre todo, pues, aprovechar esta guía, que el curso mismo está diseñado para que esta última guía sea la oportunidad de hacer ese resumen e irnos con 5 o 6 cosas en la cabeza muy claras, muy puntuales, pero que nos den una diferencia en el tema. Entonces, cualquier cosita, estoy pendiente y me escriben, ¿vale? ¿Listo? Bueno, tutora Natalia, muchas gracias.
Bueno, sí, señoras. Por favor, revisan los aportes de los foros. Listo también. Y las presentaciones, las últimas web para que puedan encontrar ahí como apoyos. Un fuerte abrazo y feliz día. Gracias, profe, que esté bien.